Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa Cuida tu Salud Mental. Yo soy Fanny Pineda Miranda. Hola, yo soy Hugo González Cantú. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades del consumo de sustancias psicoactivas. El primer mito que vamos a conversar hoy es que todo uso de sustancias es problemático. Realmente las investigaciones nos dicen que no todo uso es abuso, que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas tienen un problema de consumo. Existen diferentes perfiles de personas consumidoras, existen tipos de consumo experimental, habitual y pues ya una dependencia, ¿no? También recordemos que las personas que sufren alguna dependencia tienen algo que le llamamos un diagnóstico dual. Esto quiere decir que tienen otra patología además del consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una depresión grave puede usar alcohol para un poco manejar esta depresión o como se dice, una autorregulación de estas sensaciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hablar primero de la depresión, hablar primero de este consumo que está, perdón, de esta psicopatología que lo está llevando a exacerbar el consumo. Sí, así es, Fanny. De hecho, la clasificación internacional de enfermedades, siempre me gusta recordar ese tema, nos habla de varios niveles de uso, desde un uso riesgoso, donde todavía no hay algún daño o todavía no hay algún perjuicio por el consumo, pasando al uso perjudicial, que es más que un trastorno, es un patrón de consumo, donde muchas veces las personas utilizan cantidades mayores de las que esperaban o esperando encontrar unos efectos más potentes, pueden usar dosis que generan algún tipo de daño. Y el cuadro que habitualmente nosotros ubicamos así como el clásico, pues es la dependencia a las sustancias, pero como dice Fanny, no podemos integrar a todos en esta categoría de dependencia, ya que muchas de las personas pues tienen consumos inclusive no problemáticos. Claro. Entonces recordemos, no todo uso es abuso, no todas las personas que consumen sustancias son necesariamente dependientes. Pues muy bien, el segundo mito que tenemos es las políticas tradicionales en relación al uso de sustancias basadas en el no consumo protegen la salud pública y a las personas usuarias. Esto es un mito, ya que también estas políticas tradicionales o prohibicionistas han generado en muchos casos justo lo contrario. Por un lado, criminalizar a los usuarios, esa ha sido una de las principales consecuencias, y al criminalizar a una persona que usa sustancias, esta puede ser que se tarde mucho más tiempo en buscar ayuda o atención. Es decir, las políticas tradicionales generan estigma y muchas veces violación a los derechos humanos de las personas. Y también, por otro lado, no debemos de confundir lo que llamamos disminución de la demanda, que pues eso nos corresponde a nosotros en salud. La demanda es una situación individual, digo, se da en colectivos y en sociedades, pero la demanda pues es el tema del consumo. Pero la oferta le corresponde a los sistemas de seguridad, al ejército, a la policía, y pues no debemos de mezclar estas dos componentes. La disminución de la oferta pues va dirigida hacia las redes criminales. También en el caso de las sustancias legales como el alcohol y nicotina, pues esta disminución de la oferta pues va relacionado con el aumento del costo, de los impuestos, las restricciones sobre horarios de venta, ¿no? Entonces, estas políticas tradicionales en muchas ocasiones pues han dejado también al usuario entonces sin la posibilidad de ayuda. También ahí incluimos algunas de las políticas de reducción de riesgos y daños que las políticas tradicionales no incluyen, y podemos hablar de la disminución del contagio de VIH, por ejemplo, al proporcionar a las personas usuarias algunos instrumentos como jeringas que les van a ayudar a tener menos contagio. Claro. Entonces este mito, el segundo, son sobre las políticas tradicionales. Claro. Además, recordemos que el hecho de que no hablemos de las sustancias no quiere decir que se dejen de consumir. Los consumos existen, las personas siguen consumiendo,
pero los consumos se dan en un momento de clandestinidad, en donde no tienen acceso a información para cuidar la salud, ¿no? Recordemos que necesitamos información basada en evidencia científica y sin tintes morales para tomar decisiones sobre nuestros propios consumos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ofrecer esta información para que las personas puedan tomar decisiones sobre su salud a pesar del consumo de sustancias. Claro, vamos a hablar, por poner algunos ejemplos, en algunos países, no es el caso de México, incluso portar una jeringa puede ser un delito, ¿no? Y las personas que usan sustancias inyectables y al portar una jeringa, pues los pueden detener, entonces van y comparten una jeringa entre varias personas. Y esto, bueno, pues todavía puede parecer un poco lógico desde ciertos sentidos, pero algo que me sorprendió mucho y tiene que ver con las políticas tradicionales era ver que en países como Estados Unidos, donde hay una crisis de opioides, donde muchas sustancias que pueden parecer o se venden como cocaína, como metanfetamina, pueden tener este opioide, el fentanilo, y pues si tú traes una tira reactiva para determinar que tiene fentanilo o no, portar esa tira reactiva que no tiene nada que ver, no es una sustancia en sí, es incluso podríamos llamarle un dispositivo de uso médico con fines de salud, pues eso está prohibido y criminalizado, ¿no? Claro. Decíamos que en México, afortunadamente, no tenemos estas restricciones en cuanto a aportar una tira reactiva, en cuanto a aportar unas jeringas, aunque en muchas partes del país, a pesar de que las leyes no están diseñadas para criminalizar a estos usuarios, suele suceder, ¿no? Claro. Y además tener a las sustancias en la ilegalidad, como siguen existiendo, pues este mercado se vuelve muy atractivo para el crimen organizado, ¿no? Entonces esto también incluye esta parte de que el problema de salud se va mucho más allá, ¿no? Tenemos que hablar del fenómeno del consumo de sustancias, no solo del consumo de sustancias, ¿no? Porque eso afecta en muchas partes, ¿no? Y afecta también esta prohibición a personas que no usan sustancias, como las personas desaparecidas, por ejemplo, ¿no? Esta violencia que se genera, ¿no? A partir de este mercado negro. Sí, y bueno, también ahorita que hablaste de las políticas prohibicionistas, pues también sabemos que, por ejemplo, el alcohol fue prohibido en alguna época. Claro. Y no todas las políticas son iguales a todas las sustancias, a pesar de que hay algunas sustancias, como es el alcohol, que es considerada legal y que finalmente es una de las que más daños causa, ¿no? Claro. Entonces, pues estas políticas tradicionales a veces no son parejas, digamos. Hay mucha regulación o criminalización hacia algunas sustancias y hay unas políticas comerciales en primer lugar, como el caso del alcohol y el tabaco, pues que fomentan el consumo y que, bueno, se ha hecho mucho, por ejemplo, al limitar la publicidad a horarios donde no la vean niños o adolescentes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los temas que tenemos con el segundo mito. El tercer mito que traemos es las políticas de reducción de riesgos y daños fomentan el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, la realidad, las investigaciones nos dicen que la reducción de daños salva vidas, que lo que ayuda tenemos que pensar en maximizar la protección a la salud y a las comunidades y disminuir los daños que causan estas sustancias sin necesariamente pensar en la abstinencia o pensar en erradicar estas sustancias. Sí, bueno, pues aquí, por ejemplo, las políticas de reducción de riesgos y daños, como mencionamos, no es una política, ¿cómo podríamos decirle? Liberalizadora del consumo de sustancias, ¿no? La gente ya consume sustancias, las personas ya usan sustancias y muchas veces no están conscientes de los riesgos y daños, ¿no? Entonces estas políticas están hechas, pues, por un lado, desde informar a las personas de los riesgos y también establecer estrategias para reducirlos. Uno de ellos, y ahí les va un ejemplo de una política de reducción de riesgos y daños que lleva años en México y que a veces no la consideramos como una política de reducción de riesgos y daños, es
los programas de alcoholimetría. Estos programas, es decir, cuando ponen un retén en las calles, sobre todo en las noches, los fines de semana, y que detienen a los conductores y dentro de un programa más integral, donde pues a estos conductores se les retiene el vehículo y se les manda a un lugar donde puedan bajar la intoxicación, pues es una política de reducción de riesgos y daños. No impide el consumo de alcohol, no lo prohíbe, pero regula y controla una actividad que puede generar graves daños, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una. En el caso de la nicotina tenemos los espacios libres de tabaco, que también es un ejemplo, ¿no? También recordar que las estadísticas nos muestran que en estas políticas que buscan la abstinencia, vemos que ha aumentado el número de personas que consumen sustancias y también que aleja a las personas de los sistemas de salud, ¿no? Entonces, lo que queremos es que haya evidencia científica para tomar decisiones sobre las políticas que estamos realizando, que estas políticas sean basadas en justicia social, bueno, que busquen la justicia social, la garantía de los derechos humanos de las personas usuarias, porque las personas usuarias no se vuelven como una ciudadano o ciudadana de segunda categoría, tienen acceso a absolutamente todos los derechos y nosotras como salud tenemos que proveer toda la información y todos los servicios para que estas personas, a pesar de que no quieren o no pueden dejar de consumir, tengan acceso a la salud. Claro, y ese es un derecho, ¿no? Un derecho humano, un derecho constitucional, y hablamos de esta diferencia entre las políticas tradicionales y las políticas de reducción de riesgos y daños, porque muchas veces las políticas tradicionales cierran las puertas al usuario al decirle, por ejemplo, no podemos atenderte hasta que dejes de consumir, ¿no? Y ahí recuerdo a Tatarsky que dice, estamos alejando a las personas de los servicios por el mismo problema que viene a nuestros servicios de salud, exactamente, ¿no? También hemos hablado en ya otros foros los umbrales de atención, ¿no? Entonces hay servicios que ponen grandes condiciones, elevan el umbral para poder acceder a ellos, tener documentos de identidad, ser puntuales, no faltar a ninguna cita, sacar antidopings negativos, y entonces estos servicios les llamamos de alto umbral porque no todas las personas pueden cumplirlos, y en cambio las políticas de reducción de riesgos y daños nos hablan de servicios, de estrategias de bajo umbral, donde las personas muchas veces no tienen un documento de identidad y pueden entonces acceder a algunos servicios de salud, o si por ejemplo no tiene un domicilio fijo, pues puede entonces acudir a instancias móviles o comunitarias, versus el lugar que le dice, si no tienes un domicilio fijo y un INE o una identificación, no te podemos atender. Claro. Lo que buscamos también es dejar como estas políticas en donde hablamos que sean drogocentristas, ¿no? En donde solo hablemos de las sustancias y las sustancias son las culpables de todos, ¿no? Sí. Tenemos que tener en cuenta que para poder determinar el nivel de peligrosidad de un consumo tenemos que hablar de persona, sustancia, y contexto. Entonces, con estos tres pilares podemos determinar qué tanto problema le conlleva a una persona, porque muchas veces los problemas del consumo o la gravedad de los consumos pueden ser contextuales, ¿no? Como lo que hablábamos de las jeringas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que persona, contexto y sustancia son muy importantes para poder poner en el centro de la discusión a las personas y obviamente a las comunidades clave que han sido excluidas históricamente en los servicios de salud. Sí, en estas poblaciones claves pues podemos hablar decíamos, inmigrantes, personas en tránsito, personas que habitan en la calle. La comunidad LGBT, personas mujeres, que hacen trabajo sexual, mujeres, hombres que trabajan sexualmente. Entonces son poblaciones que muchas veces los servicios tradicionales no llegan a ellas, no les dan acceso a pues los servicios de salud, ¿no? Entonces sí queremos destacar mucho que entre las políticas tradicionales y las de reducción de riesgos y daños, pues es justo, hablando de salud, el acceso, el estigma y varias cosas que tradicionalmente, desde la perspectiva conservadora, pues han rechazado a los pacientes, ¿no? O a las personas, no tienen que ser necesariamente pacientes.
Vamos en el cuarto mito. El cuarto mito dice: las sustancias psicoactivas se prohíben por ser peligrosas. Esto pues de repente suena como lógico, vamos a prohibir todo lo peligroso, pero como decíamos, la prohibición ha sido basada más bien en otros factores, en los factores sociopolíticos, comerciales, industriales, porque también muchas veces detrás de algunas sustancias psicoactivas hay una importante industria, y tenemos el caso, y lo sabemos por diversos estudios, que una de las sustancias psicoactivas más peligrosas, lo decíamos, es el alcohol, y pues no está prohibida. Y otras sustancias que, se ha analizado y se ha visto que no producen tantos daños, se han criminalizado, ¿no? Entonces, también esto tiene una larga historia de guerras comerciales, de imposición de políticas desde el norte hacia el sur, y que pues justamente parte de las políticas de reducción de riesgos y daños es: cada sustancia es diferente, cada sustancia tiene su perfil de riesgo y peligrosidad, y debemos de atenderlas de esta manera, ¿no? Consecuentemente a su grado de peligrosidad y grado de riesgo. Claro. ¿No? Y un ejemplo de este cambio en las políticas, pues es que en el 19, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, quitó a la cannabis de la lista 4 de la lista de estupefacientes, que esta lista refiere a sustancias que no tienen absolutamente ningún fin médico, ¿no? Entonces la cambió a otra lista en donde ya podemos hablar de que la cannabis tiene diferentes fines médicos, y esto nos va a ayudar a poder seguir investigando la planta, a poder realizar investigaciones para saber los fines medicinales y terapéuticos. Entonces también tenemos que ver que las políticas son cambiantes, son innovadoras, pero necesitamos investigación para poder dar estos grandes pasos. Entonces es un gran paso cambiar a la planta que ha sido históricamente estigmatizada, tanto a la planta como a las personas usuarias o las comunidades que la plantan, a cambiarla a que sí tiene fines médicos, a que tenemos que seguir investigando, y eso es lo que tenemos que hacer. Esperemos que se pueda lograr en algún momento tener suficiente investigación o suficiente voluntad política para que podamos encontrar el cambio en las listas de clasificación de las sustancias, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo para saber que las políticas están cambiando, que necesitamos seguir investigando y que no solo quedarnos como pensando en que las sustancias deberían de estar prohibidas para siempre, ¿no? Tenemos que aprender a convivir las sustancias, porque las sustancias han existido desde el principio de la humanidad, y en vez de pensar que en la abstinencia total, en un mundo sin drogas, pues pensemos en realizar estos nuevos mecanismos para convivir con las sustancias y con las personas que los usan. Claro, porque repitiendo un poco lo mismo, tradicionalmente a las personas que usan sustancias se le han segregado de muchos servicios, de trabajos, educación, etcétera, y que si nos atenemos, no estamos descubriendo nada nuevo, si nos atenemos simplemente a los derechos humanos y a los derechos constitucionales de las personas, pues tú puedes tener un patrón de consumo de sustancias inyectables, y eso no impide que puedas conseguir un trabajo, o que puedas tener una educación, o que puedas tener un servicio médico, ¿no? Las políticas tradicionales prohibicionistas a esta persona que decíamos que quizás inyecta una sustancia ilegal desde hace muchos años, normalmente o lo relega a la cárcel, o lo relega a la calle, a lugares marginales donde no va a recibir atención. Esto también tiene que ver con justicia social, como lo ha dicho Fanny, y con los derechos humanos, pero también con las evidencias científicas. En la medida en que rechazamos a las personas de los servicios, va a tener más problemáticas, y en las medidas que abrimos esto, por ejemplo, se reducen sobredosis cuando tenemos una apertura a las personas, sobredosis, infecciones por VIH y otras consecuencias adversas. Y dirigiéndonos un poco al personal de salud, como tú y yo, que tenemos esta vinculación, o esta atención a las personas usuarias, pues
entender que tenemos que dejar un poco de lado como este estigma, ¿no? Y ser muy abiertas, muy abiertos, como decimos en México, ponernos en los zapatos del otro e intentar que esa persona pueda llegar a una vida óptima con lo que tiene, ¿no? Sí. Sin presionar y sin intentar llevarlo, estresarlo, porque no puede llegar a lo que nosotras quisiéramos. Sí, y pues bueno, hay muchos mitos en realidad, Fanny. Me acordaba alguno que decíamos, si consumes cualquier sustancia, la primera te vuelves adicto, por ejemplo, ¿no? Que puedes morir de una sobredosis de cannabis, por ejemplo, que el alcohol no tiene problemas porque es legal. Entonces, vemos cómo se han generado una serie de mitos alrededor de estos principios que hablamos, de las políticas tradicionales, de no reconocer la reducción de riesgos y daños. Y pues, ¿qué hace eso, no? Pues que la gente entonces, insisto, tenga miedo de ir a atención, claro, siga con patrones de consumo que pueden ser riesgosos. Pero, es doctor, es alcohol, eso no es problema. No, sí, también es un problema porque es legal. Algunas sustancias de uso médico, tranquilizantes, claro, algunos analgésicos, pues las personas pueden abusar de ellos, pero en otros contextos le salvan la vida a otra persona, ¿no? Entonces, justamente el contexto, la persona y el tipo de sustancia es la ecuación que siempre debemos de considerar. Listo. Pues muchas gracias, esperamos sus preguntas, sus comentarios, muchas gracias por su atención. Y bueno, les recordamos que si tienen alguna situación que les gustaría recibir una asesoría o necesitan ir a algún tipo de ayuda, les invitamos a llamar a la línea de la vida, 800-911-2000. Y recuerden que si quieren tener alguna asesoría o necesitan algún tipo de apoyo sobre salud mental o consumo de sustancias, pueden acudir a nuestros centros comunitarios de salud mental y adicciones, que tenemos más de 341 en todo el país. Pues muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias. Recuerden, cuida tu salud mental, el programa que estamos aquí difundiendo estas cápsulas y esta información. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1 millón de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México.